Mi nombre es Miguel. Esa noche me despertó el sonido agudo del celular. No era una notificación ni una alarma. Era una llamada. Abrí los ojos con dificultad, todavía aturdido por el sueño, y estiré la mano para alcanzar el teléfono. La pantalla iluminó la habitación oscura como un destello de advertencia. 4:13 a.m. Número desconocido. El corazón me dio un brinco. Algo en esa combinación de hora y anonimato me provocó un escalofrío instantáneo. Durante unos segundos me quedé mirando la pantalla, esperando que la llamada se detuviera sola. Pero no lo hizo. El zumbido persistente parecía burlarse de mi indecisión. Contra mi instinto contesté. ¿Hola? Nada, solo silencio. Pero no un silencio vacío. Era como un eco lejano, como si alguien respirara muy lentamente al otro lado. Me incorporé en la cama. Esa respiración no era humana. Era irregular, profunda, húmeda. Algo me decía que no estaba escuchando a una persona. ¿Quién habla? Entonces llegó una voz, susurrada, rasposa, como si estuviera siendo reproducida en reversa por una grabadora vieja. No era clara, pero sí suficiente para congelar mi sangre. Ya te vi. Me quedé inmóvil, literalmente. Sentí un vacío en el pecho, como si mi corazón hubiera sido exprimido de golpe. Me quité el celular del oído, como si me quemara, y colgué. Me quedé unos segundos sentado en la cama, en completo silencio, intentando convencerme de que había sido una broma pesada o una mala jugada de mi mente. Pero algo en esa voz no sonaba a broma, sonaba a amenaza, a presencia. Entonces la pantalla del celular volvió a encenderse. Mismo número, misma hora, otra vez, llamando. Ahí supe que esa noche no iba a ser normal. La segunda llamada me paralizó. Mi pulgar temblaba sobre la pantalla iluminada, sin decidir si responder otra vez o apagar el teléfono por completo. Pero algo en mí, una mezcla extraña de miedo y obsesión, me obligó a contestar de nuevo. Quería comprobar que no era real, que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Llevé el celular al oído. Esta vez no hubo silencio. Apenas contesté, escuché un zumbido, grave, constante, como el motor de una máquina oxidada. Luego, la misma voz. Ya te vi, repitió. Te estoy viendo. Pero no era exactamente igual a la primera. Esta vez, la voz parecía más cercana, más definida, como si hubiera acortado la distancia entre nosotros. Me puse de pie de golpe, con el corazón latiéndome en el cuello. Volteé hacia la ventana, hacia el pasillo, hacia todos los rincones del cuarto. Nada, nadie. Colgué. Me acerqué al closet. Abrí la puerta de golpe. Nada. Me asomé bajo la cama. Vacío. Entonces me di cuenta. El celular seguía encendido, pero no estaba recibiendo llamadas. La pantalla no mostraba ningún número, ni notificación. Solo estaba iluminada, fija, como si se hubiera trabado. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que desde el altavoz, sin que yo lo tocara, seguía saliendo la voz. No deberías haber contestado. La solté como si me quemara y el celular cayó al piso, boca abajo. La voz se detuvo en el acto. Me acerqué con cuidado y lo levanté. Pantalla negra, apagado por completo. Me temblaban las manos. La respiración era rápida, entrecortada. Me sentía observado, como si alguien o algo hubiera entrado a la habitación sin necesidad de abrir la puerta. Fui a la cocina por un vaso de agua, tratando de no hacer ruido, como si al hacerlo pudiera provocar otra llamada, o algo peor. El reloj del microondas parpadeaba.
4:13. Exactamente igual que cuando sonó la primera llamada. Pero yo ya había estado despierto al menos 10 minutos. El tiempo no estaba corriendo. No, esto no puede estar pasando, murmuré, pero hasta mi propia voz me sonó ajena. En ese instante, el celular volvió a sonar. Otra vez. Mismo número, misma hora, tercera vez. Era como si el tiempo se hubiera detenido y yo estuviera atrapado en un ciclo que no podía romper. No contesté la tercera llamada. No podía. Me quedé mirándola sonar, como si el solo hecho de verla fuera suficiente para enloquecerme. Pero esta vez no se detuvo sola. Sonó y sonó durante más de un minuto. El tono se volvió insoportable, agudo. Parecía distorsionarse, como si la llamada ya no fuera humana. Apagué el celular, o al menos lo intenté. La pantalla no respondía. La única opción fue lanzarlo al fregadero, aún con miedo de que esa cosa siguiera hablándome desde ahí. Me apoyé contra la pared, sin saber qué hacer. Entonces lo escuché, no desde el celular, desde adentro de la casa. La misma voz, idéntica, pero más clara, resonando desde la sala. Ya entré. Me quedé paralizado. La frase no fue un susurro, no esta vez. Sonó como una advertencia, como una afirmación violenta, grave. Salí corriendo del cuarto, con la piel erizada, el corazón reventándome el pecho. La sala estaba vacía, pero el aire se sentía distinto, pesado, como si algo invisible estuviera ocupando espacio, como si no estuviera solo. La televisión se encendió sola. En la pantalla no había imagen, solo una estática verdosa de esas antiguas, y justo en medio, una silueta. No se movía, no decía nada, solo miraba. Y aunque no tuviera rostro definido, yo sabía que me estaba viendo. De pronto, las luces parpadearon, todas. Luego se apagaron por completo. Me quedé en la más absoluta oscuridad. ¿Quién eres?, grité, sin pensar. Y la voz respondió, no desde la televisión, ni del teléfono, desde atrás de mí. Tú me llamaste. Me di la vuelta con un grito ahogado, pero no había nadie. Solo el silencio más denso que he sentido en mi vida. Me encerré en el baño, temblando, sin dejar de mirar la puerta. Y cuando por fin encendí la linterna del celular, lo vi. Algo había escrito en el espejo, con lo que parecía ser vapor o dedos húmedos. No cuelgues la próxima vez. Me quedé encerrado en el baño, con el corazón golpeando mi pecho, como si quisiera salir. La linterna del celular temblaba en mi mano, y la palabra en el espejo parecía más nítida, como si alguien la acabara de escribir. No cuelgues la próxima vez. No podía entenderlo. No era un sueño, no era sugestión. Aquello estaba pasando. Me senté en el piso frío, intentando calmarme, con la espalda pegada a la puerta. Pero entonces escuché pasos. No venían del pasillo, venían de dentro del baño. Alcé la linterna con miedo. No había nadie frente a mí, pero los pasos seguían, como si alguien caminara en círculos. Podía sentir el peso invisible de algo que no veía, algo que estaba muy cerca. De pronto, el foco del techo se encendió solo, y ahí lo vi. La silueta de unos pies mojados se marcaba en el suelo, justo frente al lavabo. No había cuerpo, no había sombra, solo las huellas frescas, y cada paso que daba dejaba otra marca brillante en las baldosas. El sonido del agua goteando comenzó a aumentar. Cada gota sonaba como si cayera dentro de mi cráneo. El espejo comenzó a empañarse de nuevo,
como si alguien respirara del otro lado. Y entonces apareció otro mensaje, trazado lentamente con algo invisible. Ya estoy dentro. Me levanté de golpe. No sabía a dónde correr. Abrí la puerta del baño y salí al pasillo. Pero la casa ya no era la misma. Todo estaba más oscuro de lo normal. Los cuadros en las paredes estaban torcidos, como si alguien los hubiera golpeado. El reloj de la cocina marcaba las 4:13, exactamente igual que la hora de la llamada. Quise huir por la puerta principal, pero estaba cerrada con seguro. Intenté girar la perilla, pero no cedía. Y entonces, el celular volvió a sonar, encima de la mesa, con la pantalla encendida. Mis manos temblaban mientras me acercaba. Número desconocido. Otra vez. 4:13 AM. Contesté. Y la voz habló, más cerca que nunca. Abre la puerta. Estoy justo afuera. En ese momento, el mundo se redujo a esa frase. Abre la puerta. Estoy justo afuera. Sentí como se me erizaba la piel, como si algo ancestral dentro de mí supiera que cruzar esa línea, responder a esa voz, significaba un punto sin retorno. ¿Quién eres?, logré preguntar, con un hilo de voz. Del otro lado, silencio. Luego, un susurro apenas audible, casi infantil, como si se burlara. Ya sabes quién soy. Siempre he estado aquí. El aire se volvió más denso. Sentía que cada aliento que tomaba me costaba esfuerzo. Mis manos estaban tan frías que apenas podían sostener el celular. La puerta principal comenzó a crujir, como si algo del otro lado la empujara lentamente. No con fuerza, sino con paciencia, con intención. Vi cómo el seguro comenzaba a girar solo, despacio. Di un paso atrás, luego otro. El pomo se sacudía, como si una mano invisible lo acariciara. «Aléjate», grité, sin saber a quién ni por qué. La voz volvió, esta vez dentro de mi cabeza, sin necesidad del teléfono. «Ábreme, o entraré de todas formas». Corrí al baño y me encerré. Esta vez fue diferente. El espejo ya no tenía palabras, solo mostraba mi reflejo, hasta que no lo hizo más. Parpadeé y ya no estaba yo. Era otra persona, o algo que se parecía a mí, pero con los ojos completamente negros, la boca estirada hasta las orejas, y una expresión que mezclaba burla con tristeza. Toqué el espejo y sentí frío. El reflejo también tocó, pero su mano no coincidía con la mía. Era más delgada, más larga, más vieja. El celular vibró. Un mensaje esta vez. «Ya no puedes esconderte». Y luego otro. «Estás dentro del tiempo». No entendía. ¿Qué significaba eso? Y entonces caí en cuenta. 4:13 AM. No era solo una hora, era una puerta. Un momento exacto en el que algo podía cruzar de su mundo al nuestro. Y yo, sin saberlo, la había abierto. No recuerdo cómo salí del baño. Tal vez no lo hice por voluntad propia. Tal vez algo me llevó. Lo único que sé es que, al parpadear, ya estaba de nuevo en la sala, con la casa completamente apagada. La televisión, que antes mostraba una película pausada, ahora estaba encendida, pero con una imagen completamente estática. Una figura borrosa, sentada en el mismo sofá donde yo dormía horas antes. Su rostro no se distinguía. Solo una mancha oscura con movimientos lentos, como si respirara. Intenté apagarla con el control remoto, pero este no respondía. Caminé hacia la pantalla y fue entonces cuando el sonido volvió. No era el zumbido típico del canal sin señal. Era una respiración profunda, húmeda,
cansada, como si el televisor sirviera ahora de ventana a algo que estaba al otro lado, esperando. «Ya estás dentro», susurró la voz, pero no desde el teléfono ni desde el televisor. Venía de todas partes, del techo, de las paredes, del suelo bajo mis pies. Y entonces todo se oscureció por completo. No solo la casa, era como si me hubieran arrancado del mundo físico. Me encontraba en un espacio sin paredes, sin suelo, sin tiempo. Una especie de vacío donde solo se escuchaba el tic-tac lejano de un reloj y mi propio corazón. Frente a mí apareció una figura, una mujer de cabello largo, totalmente empapada, como si hubiera salido de un lago. No caminaba, se deslizaba, y en su rostro lo que más destacaba era su boca, cosida con hilos negros que se movían solos. Me miró, se acercó, puso su mano en mi pecho, y entonces vi todo. Vi un reloj marcando las 4:13. Vi otras casas, otras personas, recibiendo la misma llamada. Vi un cuarto blanco, con paredes acolchonadas, y a mí mismo, gritando. Vi la palabra tiempo, escrita una y otra vez en un pizarrón ensangrentado. Y vi la puerta, siempre la misma puerta, abriéndose. De pronto, volví a mi casa. Estaba de pie frente al espejo, la pantalla del celular encendida con un último mensaje. «Nos vemos mañana, a la misma hora». Y debajo, 4:13 a.m. No dormí nada esa noche. Me quedé sentado, con la espalda contra la pared, viendo cómo lentamente el cielo pasaba de negro a un azul tenue. Amaneció, pero no sentí alivio. Era como si la oscuridad no se hubiera ido del todo, como si siguiera conmigo, dentro de mí. Revisé mi celular más de 20 veces. El mensaje seguía ahí. «Nos vemos mañana, a la misma hora». Quise contárselo a alguien, a un amigo, a mi mamá, a un sacerdote. Pero, ¿cómo explicarlo? ¿Quién me creería? Apenas y podía explicármelo a mí mismo. Intenté borrar el mensaje. No pude. Intenté reiniciar el celular. No cambió nada. Intenté tirarlo, pero volvió a aparecer en mi cama, como si se burlara de mí. Esa noche, a las 4:13 de la mañana, el celular no sonó. Lo revisé 1000 veces. Estaba encendido, sin llamadas perdidas, pero en la pantalla, sin notificación alguna, solo se leía una frase, con letras rojas, como grabadas desde dentro. «Tú ya contestaste». Ese fue el momento en el que entendí. No era una llamada, era una puerta. Y al responderla, me abría algo más, algo que no tiene forma, ni rostro, ni nombre, pero que me ve desde entonces, desde aquel día, a las 4:13 de la mañana, despierto sin razón, cada noche, exactamente a esa hora. Ya no recibo llamadas, no hay mensajes, solo un ruido lejano que viene desde la sala, un susurro que repite una y otra vez: «Ya te vi».